Libro de Primera de Timoteo, y basado en esto vamos a hablar un poco de la palabra para nosotros. Primera de Timoteo. Bueno, entonces ya tenemos este capítulo que queremos leer, el capítulo 2, y vamos a hablar algo que es probable que ya lo hayamos dicho, pero queremos repasarlo. Digo, es probable no solamente durante un lunes, sino es probable que lo hayamos visto en cualquier otra ocasión, porque las epístolas a Timoteo han sido usadas durante toda la historia de la iglesia para inspirar al pueblo, porque allí hay muchos detalles que son importantísimos para poder servir a Dios y para poder servir también a los demás. Entonces este capítulo 2 vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Muy bien, vamos a tomar esta parte para hablar de la responsabilidad de la iglesia y del liderazgo con la sociedad. Cuando hablamos de la sociedad estamos hablando de todo el conglomerado de personas que conforman la raza humana. La sociedad no es solamente la sociedad de mi raza y de mi idioma, la sociedad es todos. El mundo está dividido geográficamente porque los seres humanos lo dividimos. Dios no lo dividió así. Cuando se inició la raza humana, Dios no lo había dividido políticamente. Pero después de que el ser humano se rebeló contra Dios y cuando quisieron hacer las cosas al contrario, Dios dispersó a la raza humana, confundiéndoles los idiomas para que no se entendieran uno con el otro y no insistieran en hacer algo que Dios no quería que hiciera. Entonces ahí se inicia realmente esa forma que tenemos hoy día. No es que antes no hubieran pueblos, ya habían pueblos, ciudades, etcétera, pero las personas todas hablaban un mismo idioma. Entonces era una cuestión de que la gente al hablar un mismo idioma podían comunicarse las cosas que ellos necesitaban y mantener más o menos una idea clara entre los que habitaban en la tierra de cómo eran las cosas. A partir de la
dispersión porque los idiomas se confunden, Dios los confunde y aparece entonces cada uno hablando de una manera que no se entendía sino con un grupito. A partir de ahí entonces comienzan también a aparecer diferentes tipos de culturas y diferentes tipos de ideas acerca de una misma cosa, porque cada uno con los que se entendía iba allá y allá ellos proponían ahora su modelo de pensamiento entre esa cultura y entre ese idioma. Así que se han encontrado, por cuestiones de los estudios de arqueología, etcétera, que relatos parecidos a los que están en la Biblia acerca del diluvio universal, por ejemplo, aparecen en otras culturas. No desde un punto de vista bíblico, sino como leyendas o epopeyas que llaman ellos, según lo que cada uno iba transmitiéndose en su grupo, entonces van apareciendo acerca de una misma cosa diferentes ideas. Todo eso generó lo que nosotros vemos hoy día. Nosotros hablamos de un mundo, pero realmente estamos hablando de la tierra, para ser más claros, y estamos hablando de una cantidad de naciones. Las naciones no siempre han sido las mismas, ni el mismo número, ni del mismo tamaño. Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que se llama Colombia, que antes no era Colombia. Antes de eso dicen que nuestro país se componía de Venezuela, Colombia y Ecuador y se llamaba la Gran Colombia. Pero después el ser humano, en medio de todas las tensiones, las guerras, las peleas, las cosas, pues sí, yo me acuerdo que cuando yo tenía 18 años estaba de moda una idea de que querían dentro de Colombia también independizar Antioquia, y ya había y sonaba la famosa Antioquia Federal. O sea, por poco, y usted no tiene el derecho a entrar a Antioquia sin visa. Y eso ha sido una constante. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la composición de los países fue otra. Después de la caída de la famosa cortina de hierro, también la composición política de los países fue otra. Porque hasta hace poco una cantidad de países se llamaban como tal la Unión Soviética. Pero en un momento determinado, cuando ya sucedió todo eso y Mikhail Gorbachev dio todos los pasos y se derribó el muro de Berlín, etcétera, entonces ya no quedaron dos Alemanias sino una Alemania, porque había una Alemania, República Democrática Alemana, y la Alemania Occidental. Después volvieron a unirse las dos Alemanias, y luego muchas naciones que pertenecían a la Unión Soviética, un grupo, pues ya no se llaman Unión Soviética, sino Polonia y Checoslovaquia y etcétera. Entonces, mire que la composición de la sociedad va variando, pero la sociedad es la misma. Políticamente va variando, pero la sociedad es la misma. Seres humanos como usted y como yo, que tenemos una necesidad en el corazón y que necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué le digo de todo esto de composiciones? Te dice, pero el pastor pone a hablar de eso, de historia, y a mí no me gusta eso. Pues no importa si no le gusta, ya se lo dije. Porque yo lo tengo que decir, porque aquí nos habla de algo parecido. Al hablar de la responsabilidad de la iglesia con la sociedad, nos habla algo parecido. Mire lo que dice en el verso 1. Les exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Está hablando de unas cosas espirituales aplicados
para la sociedad. Pero luego en el verso 2 habla de lo que le está diciendo ahora, y por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, cada uno de nosotros de alguna forma no sabemos o no tenemos toda la información o no la queremos tener como usted lo quiera tomar acerca de todos los lugares. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿qué sabe usted de Kiribati? ¿Qué es eso? Si le digo, bueno, ese país que se llama Micronesia, ¿dónde queda? Si decimos que tal país se compone de tantas islas, ¡uy, tantas! O sea, porque nosotros por lo general nos interesa lo que tenemos en un círculo más cercano, ¿cierto? Por ejemplo, aquí a nosotros nos interesa nuestra tierra. Cuando usted va a poner noticias, pues pone una cadena de noticias de acá, por lo general. Y si quiere todavía más focalizado acá, entonces pone una noticia de acá, de Santander, una noticia con hormigas. Ese es el ser humano. Así que básicamente no podemos responder por todo el mundo, pero Dios sí nos dice que tenemos responsabilidad con la sociedad. Y si usted no puede responder, por ejemplo, hay una guerra por allá en Europa en este momento, en los límites de Europa y el Asia, entre Rusia y Ucrania. ¿Qué sabe usted de Ucrania? No, sí, es un país que lo están atacando, sí, pero seamos honestos, como está lejos y hablan otro idioma, entonces, pues nosotros no sabemos mucho, porque no sabemos la historia patria de nuestra tierra. Hay personas que no saben que el 20 de julio qué es para nosotros y el 7 de agosto qué es para nosotros. Hay gente que no sabe. No importa, pero Dios nos dice aquí que tenemos una responsabilidad. Y en eso me quiero enfocar, porque la iglesia, aunque su función es espiritual, no se debe olvidar que vive en la tierra. Y tenemos responsabilidad desde nuestro ambiente espiritual, tenemos responsabilidad por las personas que viven en este planeta. Y si no podemos por todos, a lo menos por los que alcanzamos a saber y a tener ideas y a tener razones. Porque la iglesia, el Señor Jesucristo dijo cosas de ella que la iglesia no se le puede olvidar. Porque cuando uno se olvida lo que es, pierde la esencia. Si alguien estudió ingeniería, pero se le olvida que es ingeniero, pues va a buscar cualquier otra cosa que hacer, conducir un taxi. No se esfuerza por eso, aunque hay personas que lo hacen porque la vida los obligó. Pero hay quienes dicen, no, yo soy tal cosa y yo me voy a esforzar por ti. Y tiene como una claridad acerca de eso. Si la iglesia se le olvida lo que es, entonces también comienza a perder responsabilidad. Porque el Señor Jesucristo, miremos por lo menos dos cosas como por tener una idea que el Señor dice de la iglesia. Dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Ve? Ya esa es una cosa muy grande. Ustedes son la sal de la tierra. Ya la interpretación se ha dado 50,000 veces, que se está refiriendo a que la sal era lo que se usaba antes para preservar los alimentos, para darle sabor a los alimentos, pero para preservarlos también en ese tiempo que no existían las neveras.
la electricidad, etcétera, la gente usaba la sal para preservar. Y eso es básicamente lo que el Señor está diciendo de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra, o sea, la iglesia tiene una esencia que con esa esencia Dios espera que la iglesia ayude a preservar la sociedad. Que mientras en estas fechas, por ejemplo, la gente está tomando licor y haciendo eso y haciendo aquello, dedicándose a lo que se le viene a la cabeza, la iglesia esté pendiente de que puede seguir predicando un mensaje de transformación en Cristo. También el mensaje de que Cristo viene, que hay que arrepentirse. También el mensaje de que Dios es real y que hay un cielo y que Dios un día, cuando se termine la jornada, llevará a la iglesia y a los redimidos a ese lugar, y que luego no nos quedaremos, porque la idea para mí no es polemizar, sino ir al grano. Y el Señor Jesucristo dijo que en la presencia del Padre volveríamos a tener allá, bueno, ese privilegio de tomar la copa y, bueno, lo que llamamos la Santa Cena. Y se habla en el libro de Apocalipsis de la cena de las bodas del Cordero. Pero el Señor Jesucristo dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, la idea es que la iglesia pueda predicar ese mensaje. Y con ese mensaje, la iglesia sigue influyendo como sal de la tierra. Porque ese mensaje, aunque usted no lo crea, por ejemplo, ustedes, gracias a Dios por todos los hermanos en todo el mundo que lo entienden, pero pues hablo con ustedes porque son los que estamos más cerca. Ustedes salen, digamos, los sábados y salen en las redes y las fotos, etcétera. Sale los jueves, sale los martes. Hay otros hermanos que salen el lunes, hay hermanos que salen de madrugada, etcétera. Con ese mensaje que usted predica de que Cristo Jesús es el Señor, que Él perdona los pecados, que Él liberta al cautivo, que Él da vida eterna y que Él, cuando las personas terminen la jornada, los va a llevar con Él. Usted predica ese mensaje en la calle, así usted no vea a nadie. Así la gente no venga corriendo para pararse frente a usted y decir, yo entrego mi vida, yo también, yo entrego mi vida a Cristo. Asómbrese. Ese mensaje en la boca de la iglesia sigue siendo sal de la tierra. Y es afectado, escúcheme, es afectado positivamente. No solo las personas que escuchen, el ambiente es afectado positivamente. El ambiente es afectado positivamente. Lo voy a decir de nuevo, el ambiente, la atmósfera es afectado positivamente. Vamos a hacerlo un poco más claro. ¿Qué es lo que se mueve en los aires? Cosas que vienen de parte del enemigo, del diablo. Filosofías anticristianas. Espíritus de mentira, como vio el profeta Micaías cuando tuvo una visión y profetizó al rey Acab que se iba a morir. Dijo que habían unos espíritus de mentira en la boca de los profetas falsos que inspiraban a Acab en ese momento para una guerra que Dios ya había determinado que sería el final de ese rey. Hay espíritus de mentira, o sea, hay una cantidad de cosas en un espíritu de rebelión, espíritus de maldad,
en el ambiente. Ahora, cuando la iglesia sale y toda la iglesia ora, ¿cuántos oran? Levante la mano los que oran. Usted ora. No importa que no ore, como dijo un hermano, no, es que yo veo que ahí Elías oró como 6 horas de corrido. Bueno, así usted no ore sino 10 minutos o 15 minutos. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. No es que no deba orar sino 15 minutos, sino estoy diciendo, si no orase sino 15 minutos, de todas maneras ya estamos añadiendo incienso, dice la palabra, las oraciones de los santos, un incienso. La iglesia ora y luego sale y lleva el mensaje. Esos espíritus malignos que están en el ambiente, que usted no los ve, porque usted no los ve con esos ojos, pero andan por ahí volando, arriba y abajo, espíritus de mentira, espíritus de rebelión, espíritus de lujuria, espíritus de borrachera, espíritus de adicción a drogas, espíritus de ladronismo, espíritu de matoneo, de todo. Cuando usted sale como iglesia y va caminando por la calle o se paró en una esquina, en un semáforo, con un baflecito así o a voz en cuello, y usted dice: Jesucristo es el Señor, Jesucristo salva. Esos espíritus malignos que están en el ambiente son afectados por esa palabra. Sí, Señor. Y aunque usted no pueda dar toda la explicación como si fuera un científico, usted nota que cuando se comienza a predicar en un determinado lugar con cierta regularidad, el ambiente del sitio comienza a cambiar. Yo lo he visto. El ambiente, el entorno comienza a cambiar. ¿Por qué cree usted? Porque la iglesia es la sal de la tierra. Y la iglesia, al poner la palabra de Dios en su boca y anunciar, no solamente los amigos escuchan y son afectados positivamente, el ambiente es afectado porque frente a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces sí, es afectado. Yo he vivido en barrios que cuando llegamos con mis padres eran una cosa terrible, y luego cuando usted, después de un tiempo, usted ver que allí se evangelizaba y se predicaba y todo, hay cosas que comienzan a mejorar, como que en el ambiente hay una situación, y la persona que como que se sentía miserable y deprimida y como que no quería ni peinarse ni nada, de repente algo en el ambiente comienza a funcionar, no solo en el ambiente de la iglesia, en el ambiente general de ese sector. Es afectado positivamente porque el Señor dice: la iglesia es la sal de la tierra. Y pienso que esa ha sido una de las bendiciones, por ejemplo, de esta ciudad. Porque en medio de todo, esta ciudad no es que sea mejor que ninguna otra, es una ciudad. Las calles del centro son angostitas. Pero esta ciudad ha sido afectada positivamente por la predicación del Evangelio. Porque muchísimos hermanos, al igual que usted y que yo, no solamente de esta congregación, gracias a Dios, muchísimos hermanos de muchas partes. Yo me he encontrado a veces mientras camino predicando en el día, a una hora que la gente espera que no hayan predicadores en la calle, a las 11 del día, a las 12 del día, a pleno solo, con ahí llovizna o como sea. Yo me he encontrado con otros grupos de hermanos parecidos a nosotros que van en lo mismo, también llevan un bafle y también van diciendo que Cristo salva, también van diciendo que Cristo viene. Eso afecta positivamente. Y luego por las madrugadas, por las noches, en las tardes, en sábado,
Es nuestra responsabilidad con la sociedad. Tenemos que tenerla presente. No debemos ser una iglesia de personas que se conforman con venir y cantar y disfrutar el culto y bueno, todo lo que inspira cuando uno viene a la casa del Señor, sino así como el Señor nos ha formado, así debemos ser una iglesia que viene, disfruta, se llena y luego sale y lleva eso que Dios le dio, lleva esa vida, ese poder de Dios, lleva esa gracia de Dios a los amigos, a las amigas. Y si hay enfermos en las casas, usted se atreve y dice, bueno, yo no soy el pastor, pero venga, yo oro por usted en el nombre de Jesús. Porque el Señor no dijo que solamente los pastores oraran por los enfermos, dijo los que crean. Entonces ahí hay una responsabilidad. ¿Qué más dice el Señor? Bueno, ya lo mencionamos antes ahí junto con esto. El Señor dice también, aparte de que somos la sal de la tierra, y ustedes son la luz del mundo. O sea, la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál? Alumbrar. Porque no se puede esconder, dice, no se puede poner la luz por allá debajo de algo que la tape. Debe alumbrar para que todos los que están en la casa vean. Entonces, ¿por qué le menciono esto? Porque aquí primero dice, los exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Si usted nota, ahí hay 4 descripciones hablando de la forma como nosotros deberíamos estar en la presencia de Dios, intercediendo por la sociedad. Dice, porque aquí dice por todos los hombres, o sea, rogativas está hablando de rogar. Peticiones está hablando de cosas totalmente definidas. Cuando usted tiene una petición, usted sabe lo que es, o sea, es un pedido de algo definido. Cuando usted está hablando de acciones de gracias, usted está hablando de dar gracias porque cree. En síntesis, lo que está diciendo acá es, ponga toda la inspiración, la sabiduría en su manera de orar por todos los hombres. O sea, por la sociedad. Pero luego en el verso 2 habla de los reyes y los que están en eminencia. Dice también por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Ajá, o sea que sí, la iglesia influye en el ambiente que haya alrededor. Lo digo de nuevo. O sea, de acuerdo a ese verso, entonces sí la iglesia influye. Porque dice, oren así, así, así. Y oren por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. O sea que si usted y yo oramos, sentimos la responsabilidad, etcétera, las personas que están en posiciones de autoridad en la sociedad, de alguna manera serán controlados por Dios, por su palabra, de una manera milagrosa, porque no se le olvide que los que están en situaciones de poder, hermano, hay que ponerle freno, hay que ponerle riendas, y eso es nosotros que estamos en la iglesia y que el poder que nos dan es por ahí dirigir un culto o hacer una predicación o liderar el grupo que barrió o liderar el grupo que va a dar clases a los niños. O sea, responsabilidades pequeñas, y a veces nos toca que nos pongan rienda, porque se nos va la cabeza eso, o por haber podido predicar en una esquina, uno se siente, se imagina los que de verdad están en eminencia, los reyes, que de verdad tienen a su orden
el ejército de un país, la policía del país. Y quiera uno o no, tienen injerencia en el aparato judicial. Eso de la democracia dice que los poderes están separados. Sí, en el papel están separados. En la realidad eso, uno sabe que eso, una cosa va con otra. Así lo nieguen los demás, no importa. Las personas que están en esa posición de autoridad, imagínense cómo se siente. Y dice para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué quiere decir? Las personas que están en autoridad tienen la tendencia a meter al resto de la sociedad en problemas. No es sino que un presidente diga una palabra y se dispara el dólar, se acaba tal cosa, se van las empresas. ¿Qué hizo? Por allá dijo algo que se le ocurrió. Y con eso espanta una cantidad de cosas, por no decir de cómo una persona que está en una posición alta, un rey o una persona en eminencia, abre la boca y puede lanzar a la guerra civil a un país. Sí, señores. Claro que sí. Claro que sí. Por eso es que Dios dice aquí, oren por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Sabe que el Señor les controle la lengua. Que es bien difícil, porque a veces nos cuesta a nosotros que tenemos la lengua ya aquí convertida, ¿cierto? Convertida al Señor, y se nos hace difícil a nosotros. Imagínese a una persona que no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador. Y mire usted, por ejemplo, lo que está pasando en el Perú. Nuestros hermanos peruanos aquí nomás están en una tragedia. En este momento las libertades o las garantías están suspendidas. Estado de excepción. La policía y el ejército tienen que salir a la calle. La gente está tirando piedras, lo que encuentren. Y han habido ya no sé cuántos muertos y cosas, y la gente con ganas de acabar con el mundo. Todo porque a algún personaje se le ocurre hacer algo y mire lo que resulta. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? O sea, alguna persona que está en una posición de autoridad se le ocurre hacer o decir algo, mire dónde terminan las cosas cuando estas personas que están en eminencia intentan o dicen o hacen cosas. Por no hablar de que pueden también generar una guerra, ya no una guerra civil, sino una guerra con otro estado. Por ejemplo, yo me pongo a pensar allá en Rusia y en Ucrania, pobrecitos los soldados, tanto de un lado como del otro. Muchacho de 20 años acaba de terminar su bachillerato, acaba de hacer su primer semestre de la universidad. Señor, estamos en guerra. Tome ese fusil, lo vamos a entrenar, nos toca matarnos. ¿Y qué puede decir? ¿Le toca? Le toca porque es un ciudadano y hay leyes. Y la ley dice, y si ya hay una guerra ahí. Que el Señor nos libre a todos, nos guarde a todos. Digo que el Señor nos libre a todos, nos guarde a todos. Porque, por ejemplo, en Ucrania las personas hasta de 60 años, los varones, no pueden salir del país. Tienen que defender la patria, hasta de 60 años. Y los rusos igual. Y se cometen barbaridades durante las guerras. Los pobres soldados tienen que hacer lo que les digan. Y luego la sociedad civil en la mitad. Cuando decimos la sociedad civil, decimos los que no hacen parte del ejército ni de ningún grupo o un destacamento de personas que ejercen la autoridad de parte del Estado. Por eso es que aquí dice, oren
por ellos para que vivamos quieta y reposadamente. Para que se le quite de la cabeza a toda esta gente. A veces son unos abuelitos que ya están pidiendo museo a la. Más viejos que el pastor, pero todavía con ganas de acabar con el mundo. A uno, cierto que uno se sorprende, uno dice, pero ya uno de la edad, por ejemplo, mía, que todavía no tengo 70 años, apenas 60 y un poquitico. Y ya uno tiene nietos y todo, ya uno como que quiere estar tranquilo. No importa que tenga 65, 80, 75, lo que sea. No, que yo estoy aquí, yo digo y me hacen caso, el mundo se acaba. Y se acaba. Y sacan a exhibir las armas y a mostrarle al mundo, téngame miedo, porque mire todo lo que tengo para ustedes. Por eso el Señor dice aquí, oren por ellos. No le estoy diciendo de Ucrania y de Rusia en este momento. Aquí y en cualquier parte del mundo todos vivimos en una sociedad que está organizada de esa manera. Hay personas que están en su posición de liderazgo, en lo civil, en todo lo que tiene que ver con las naciones, en eminencia, son reyes o presidentes o primeros ministros o dictadores o autócratas, lo que sea, pero están en eminencia. Y el Señor nos dice, usted como iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia tiene que orar y saber que aunque nosotros no somos los que decidimos las cuestiones políticas, porque en el fondo no las decide ninguno de los que uno cree. En el fondo no las decide ninguno de los que uno cree. Porque al final de cuentas hay un Dios en el cielo que dice en su palabra que Él quita reyes y pone reyes. O sea, los reyes no los pone ni la izquierda ni la derecha. El día que los pone a la izquierda es porque Dios quiso, y el día que los pone a la derecha es porque Dios quiso, y hay otros que no saben de dónde son, si de la derecha o de la izquierda, y también quedan. Dios permitió eso así. Pero Dios que permite todo eso también nos dice a nosotros, ustedes tienen una responsabilidad. No dejen que las cosas se vayan así nomás. El Señor dice, ustedes tienen una responsabilidad. Tienen que ejercer en la parte espiritual para que esta sociedad sea afectada para bien. Nosotros tenemos que seguir orando, por ejemplo, por nuestra ciudad, por Bucaramanga. Porque las cosas han desmejorado. Ahora hay mucho sicario barato por ahí. Ahora cada rato hay que, no sé, aparecieron que le van a cobrar las cuentas a alguien, llegan en una moto, llegan en una bicicleta, llegan no sé cómo, y van arreglando las cosas con disparos y con muertos. Y se oye mucho ahora de asaltos a mano armada. Incluso personas que las van a atracar y no, si salen huyendo, los persiguen y los matan por no haberse dejado atracar o por robar el celular a alguien o por cualquier cosa parecida a eso. Todavía la ciudad es mucho más tranquila que otras partes, pero las cosas han desmejorado. La iglesia tiene que seguir cumpliendo su función, orando y predicando. ¿Cuántos quieren seguir orando y predicando?
Levante la mano el que quiere seguir orando y predicando. Bueno, les animo a que salga el martes, salga el jueves, salga el sábado. Y si en algún otro momento alguien sale, busque que sea el momento ideal, que no se choque con las salidas más gruesas, más importantes que tenemos. Y ore. Y predique que Cristo salva. Que Cristo viene. Que Jesucristo es el Señor. Y Dios va a hacer de alguna forma que esa palabra afecte el ambiente positivamente. ¿Cuántos creen que Dios puede seguir afectando el ambiente positivamente? A través de la iglesia que cumple su responsabilidad con la sociedad. No nos descuidemos, ya el Señor Jesucristo está por venir. Primero buscará a su pueblo, esto no nos cansamos de aclararlo para que quede todo. Primero buscará a su pueblo, se lo lleva allá a la presencia del Señor. Y después que ya haya pasado todo lo que hemos explicado 50,000 veces, volverá para venir a este mundo a tomar el control de todos los reinos de este mundo. De todos los reinos de este mundo. O sea, literal, no es una cosa imaginaria, no es una parábola, no es una novela, no es una imaginación. El Señor vendrá y le arrebatará a toda esta sociedad, todos los reinos del mundo. Él va a gobernar, Él. Con una vara de hierro, dice la palabra. Lo cual quiere decir que no habrá lugar para protestas ni levantamientos. Ni habrá lugar para sediciones, ni para robarse la plata de un puente que nunca se hizo. Sí, el Señor vendrá y tomará el control, porque el diablo y la raza humana se han enceguecido con el poder, pero en la realidad los reinos de este mundo le pertenecen al Señor, y Él vendrá y los tomará. Entonces, ese mensaje tenemos que seguirlo predicando. Claro, hacer esto tiene que ir acompañado de la oración que dice aquí. Porque a usted le parece sencillo decir el mensaje, pero hablar ese mensaje es meterse en camisa de 11 varas. Predicar eso, anunciarlo a voz en cuello, es meterse en camisa de 11 varas. O sea, es mejor orar. ¿Por qué? Porque lo que le dije ahora, aunque usted no lo ve, es afectado el ambiente y es afectado el maligno y es afectado los espíritus de rebelión y de todo que hay en el ambiente. Y ay, es fulano vino a hacernos la guerra aquí a decir que Jesucristo va a venir y nos va a quitar todo a nosotros. Ya usted sabe, la pelea ya está casada, pero salir a esto es aumentar, como dicen, la escalada de la guerra. Anunciar todo este mensaje, así como le estoy diciendo, es hacer presión contra el enemigo. Pero el Señor está con su pueblo. Levante la mano que dice: el Señor está con su pueblo. Entonces, ¿cuántos quieren que la iglesia cumpla su responsabilidad con la sociedad? Levanta la mano que quiere que la iglesia cumpla su responsabilidad. ¿Sí? Amén. No estamos aquí para ser exitosos, estamos aquí para cumplir una función. Si cumplirla significa que nos digan que estamos siendo exitosos, pues amén. Pero no estamos aquí para ser exitosos, estamos aquí para cumplir una función. Cumplámosla.